Hola hermanos, yo les explicaré sobre algunos comportamientos del hueso bajo varios modos de carga. El primero es la compresión, que es durante la carga compresiva que se aplican cargas iguales y opuestas hacia la superficie de la estructura y pues como tal la solicitación y deformación compresiva se produce en el interior de la estructura, que en este caso pues sería así. Ya para la tensión, durante la carga tensil, son cargas iguales y opuestas que se aplican hacia afuera. En este caso es lo contrario a la compresión. En vez de comprimirse, pues como que esta fuerza para arriba y esta para abajo. Eso es lo que nos habla de la carga, pues en este caso de tensión. Y el de cizalla ya va pues como tal que se aplica a cargas paralelas pues a la superficie de la estructura, y pues la solicitación de deformación en cizalla se produce dentro de la estructura, que pues con un ejemplo claro pues que nos explicaron en clase, es una fuerza va hacia un punto y la otra va hacia otro punto, que como tal pues si lo tomamos en un ejemplo claro ya sería hacia alguna fractura o pues como tal ya pues que se parte en dos. Esto es como tal lo que nos habla de la cizalla. Y ya mis compañeros cada uno les comentarán pues de qué les vamos a hablar en este video. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de la flexión. En este caso, la flexión se da cuando, como le dice su nombre, se flexiona a partir de un eje. El eje es en el mismo en el que se puede dar la rotación de un hueso. Entonces, ¿qué pasa? Se somete a la combinación de una compresión y una tensión. Es decir, las licitaciones o en este caso las deformaciones tensiles se dan en los extremos. Entonces acá tenemos señalado lo que es el eje de rotación. El eje de rotación, como le mencioné, siempre va a estar en el medio. Y tenemos los extremos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros realizamos una flexión, esta nos indica que sea en el lado, en este caso en el lado interior del hueso, que sería este de acá, sea una comprensión. ¿Por qué? Porque el hueso al estar flexionado hacia el lado interior, este empieza a cerrarse, digámoslo en este caso, y genera una comprensión. ¿Y por qué tensión? Porque de lo contrario, al otro lado, ya que tenemos unas fuerzas tensiles, este lo que hace es tensionar el hueso. Como tenemos este ejemplo, al tensionarse hacia este lado, ¿qué va a hacer? La compresión directamente en el otro lado. Sin embargo, esto no va a afectar el eje principal, que es el del medio. Acá se ven afectados, son los extremos por la fuerza tensil que se hace. Acá también podemos ver, estas se pueden dar por dos tipos de fuerzas, que son tipo producido por 3 fuerzas y tipo producido por 4 fuerzas, o por 4 puntos en este caso. La flexión que se da de 3 puntos es cuando 3 fuerzas actúan sobre el hueso y se producen en momentos iguales. Este ejemplo sería una flexión de 3 fuerzas, ya que se ejecutan perpendicularmente al eje de rotación del músculo. Continuamos ya con la torsión. Entonces, ¿qué pasa con la torsión? Un ejemplo es como escurrir un trapero, que en este caso la estructura, o en este caso el hueso, da un giro sobre su propio eje. Como ya lo mencionamos anteriormente, acá tenemos el eje y como lo indican las flechitas, hace un giro. ¿Qué pasa con este? Hace como un tipo de torque como enrollar un dulce. Igual que la flexión, a mayor distancia del eje central tenemos mayor magnitud del movimiento, que en este caso es la torsión.
bajo una carga de la torsión, dice que pues actúa de manera directa la cizalla. ¿Por qué? Porque se da primero como el desplazamiento, o se genera una cierta fisura para realizar la cizalla, y esto genera directamente la torsión, ya que se ve implicada. Cuando no sea, o sea, cuando sea una carga en torsión mínima, que sea en planos paralelos. ¿Qué es paralelos? Que sea de esa manera. Y cuando ya es una torsión un poquito más neutral, pero sin embargo realiza cierto desplazamiento, o en este caso cierta rotación del hueso, sea de una manera perpendicular. Ya cuando tenemos una fuerza máxima que se involucra en el hueso, sea de una manera diagonal. Entonces esto hace que sea un poquito más complejo, y que al llevar tanta carga podamos generar una fractura en el hueso que realiza esta torsión. Para hablar un poco sobre la fractura del hueso bajo cargas repetitivas, podemos decir que causa esto pueden llegar a ser lesiones o fracturas óseas, que se pueden producir por una carga que exceda la última fuerza del hueso, o también por las repeticiones de una carga inferior. Esta última la podemos llamar fractura de fatiga, y se da por una mínima, por pocas repeticiones, pero con una carga alta, o también por altas o